Hola a todos, soy Nor, Canal Espiritual, y hoy os traigo una canalización del Ser Superior, en la que nos muestra una sencilla manera de acceder a ese estado superior de consciencia, ese estado que aún se resiste a una mayoría de seres humanos. Por otro lado, si te gustan mis vídeos, por favor dale al botón me gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanilla y compártelos, para que mi trabajo pueda ayudar a más personas. Si quieres apoyarme de manera más directa, ahora tienes la posibilidad de invitarme a un café. Te lo agradeceré mucho, porque es una forma de ayudar a mantener el canal y el blog y crear más contenido. Muchas gracias por tu ayuda. Bienvenidos seáis todos. Agradecemos vuestra comparecencia e interés por este camino, que muchos seres humanos habéis comenzado hace ya algún tiempo. A veces, estar presente o ese estado de consciencia enfocado en el ahora se compara con el hecho de escuchar. Y esta es, sin duda, una analogía que puede utilizarse perfectamente para ser comprendido y también experimentado de manera simple por todos aquellos que aún no tienen mucha idea de lo que significa estar presente o vivir en el ahora. Muchos de vosotros sabéis ya de qué hablamos, y a veces surge la intención de explicar ese estado a las personas más cercanas. Si en algún momento tenéis la tentación de enseñarlo a alguien cercano a vosotros, ya sea padre, madre, hijo, hermano, amigo o quien sea, y alguno de ellos os diga: ¿de qué estás hablando? ¿Qué es toda esa tontería? ¿Qué es eso de la consciencia en la que siempre estás metido? Sabemos que no resulta fácil ni cómodo intentar explicar este tipo de cuestiones espirituales a alguien muy arraigado al mundo físico, al mundo de la materia, pero a veces se tiene el impulso de hacerlo, y es muy adecuado saber cómo desenvolverse mejor y conocer la forma más sencilla y práctica de hacerlo. Una buena manera, por ejemplo, es decirle a esa persona: imagina, por ejemplo, que solo tuvieras que escuchar. Imagina que solo trataras de percibir el sonido más leve que pudieras oír, prestando tu máxima atención, intentando percibir el más mínimo sonido a tu alrededor. ¿En qué estado interior estarías? Esto ya le hará pensar que no estás mal de la cabeza, porque solo lo enfocarás de manera muy sencilla. A continuación, sería importante intentarlo, ponerlo en práctica en ese momento. Con los niños, esta práctica puede convertirse en un divertido juego. Con los adultos, solo será una forma de brindar conocimiento y procurar mantenerse consciente sin esperar demasiado de la experiencia. Ciertamente, es en la naturaleza donde pueden percibirse los sonidos más sutiles. Esos sonidos casi imperceptibles que pueden aprovecharse para vivir esta nueva experiencia. Entonces le podríamos preguntar a esa persona: ¿puedes escuchar el sonido más leve, el sonido más sutil? ¿Qué ruidos o sonidos puedes escuchar en este momento?
Quizás esa persona enumere algunos ruidos o sonidos que escuche y no sean los sutiles que nosotros habíamos pedido. Posiblemente pueda respondernos: bueno, ¿y qué más? Entonces podemos sugerir que se quede muy quieto, que permanezca totalmente inmóvil, para que pueda percibir esos sonidos de los que hablamos y que siga escuchando con mucha atención. Mientras escucha con mucha atención, es posible que ningún pensamiento cruce su mente, y entonces es cuando puede indicar con sorpresa que escucha algún sonido casi imperceptible. Al cabo de un momento puede suceder que escuche algún otro sonido que antes no había oído, y entonces le podemos pedir que vuelva a escuchar con atención. La respuesta más habitual es: «Oh, ahora puedo oír eso». Ya sea que el experimento se realice con un niño o un adulto, el resultado es siempre el mismo. Hemos puesto a una persona en otro estado de consciencia, sin que sea consciente de ello. Al pedir que escuchen con atención, lo que en realidad estamos haciendo es ponerlos directamente en otro estado de consciencia, porque no es posible escuchar atentamente y pensar al mismo tiempo. Esta es una regla que nunca se rompe. Para estar presente o en el ahora, hay que alejar la consciencia de la función de pensar y ponerla en escuchar, porque toda esa consciencia se requiere para entrar en la percepción auditiva. Entonces es cuando la consciencia se recupera del pensamiento y fluye hacia la percepción auditiva, y es de esta forma que se experimenta quién uno es, con la opción de poner la atención donde uno quiere. No es necesario mantener la atención siempre en el pensamiento, y es precisamente lo que una mayoría de las personas hacen sin ni siquiera darse cuenta. Se identifican con la corriente del pensamiento, ya sea propio o colectivo, e ignoran que pueden reclamar su consciencia de donde por lo general se aloja, que es en el pensamiento, y esa es una libertad increíble. Pero este es sólo el comienzo de este maravilloso camino, el poder mostrar a alguien que con prestar atención a la escucha es suficiente para percibir la consciencia en su estado más puro. Un magnífico ejemplo de esto lo dio un gran maestro hace más de 2000 años, al explicar que experimentar la consciencia es como mantenerse despierto y atento, esperando a que el amo entre por la puerta en cualquier momento. Es necesario mantenerse despierto y estar en alerta para saber cuándo viene, porque puede ser muy silencioso. Mientras escucha con atención, uno está en un estado de consciencia distinto al habitual. Lo mismo podría hacerse con la percepción visual. Solo hay que mirar con atención y fijarse en lo que se puede ver. Imaginemos de nuevo que estamos en la naturaleza. ¿Qué es lo que podemos ver allí? ¿Qué percibimos en la distancia? ¿Qué puede ser? Para entrar en un estado diferente de consciencia, solo hay que dejar de pensar y poner toda la atención, en este caso, en la percepción visual. Y lo mismo podríamos hacer con cualquiera de los otros sentidos. Aquello que percibiríamos
sería la consciencia pura hasta que se buscara una interpretación a través del pensamiento. Las personas saben lo que están mirando y probablemente no son conscientes de que no están pensando mientras observan. Para poder practicar esto, es aconsejable observar algo inusual, porque cuando no puede interpretarse, todavía no surge el pensamiento. Por ejemplo, si uno viera una extraña luz en el cielo, durante unos segundos o tal vez unos minutos se preguntaría ¿qué era eso? Y durante ese periodo de tiempo más o menos corto, su mente estaría parada, inmóvil, hasta que finalmente esa persona cambiara de nuevo la consciencia por interpretación y, por supuesto, por pensamiento. Entonces podría decir, es un ovni, lo cual, por supuesto, es una contradicción en los términos, porque la palabra ovni significa objeto no identificado, así que tampoco sabría lo que es realmente, pero su pensamiento e interpretación ya habrían cambiado su estado de consciencia sin darse cuenta. Muy a menudo, la mente busca una palabra para encontrar un posible significado y parecer que sabe de qué se trata, aunque siga sin tener ni idea. Así es como suele operar el conocimiento mental. Se encuentra la palabra adecuada y parece que todo está en su sitio, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, un niño le pregunta a su padre, «Papá, ¿cómo encuentran las ballenas su camino de migración cada año cuando viajan a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo lo hacen?» Y el papá entonces responde, «Bueno, eso es el instinto. Utilizan el instinto para encontrar siempre el camino correcto». Escríbelo, hijo. Instinto. Ahora ya sé lo que es, responde el niño. Y aquí se demuestra que gran parte de vuestro conocimiento solo está encubriendo mucha ignorancia con palabras. Doctorados enteros son así. Hay una negativa a reconocer que en el corazón de la vida o del universo está el profundo misterio que no podemos comprender de manera conceptual o mental. Pero debido a que la gente tiene egos tan enormes, no pueden admitir, especialmente si se trata de un científico, que existe un profundo misterio. Hay una gran cantidad de cosas que no entienden, pero no lo pueden decir. Así que tienen que fingir que saben de lo que hablan, aunque sean solo palabras o garabatos en una hoja de papel. Para seguir estando abiertos al misterio de la vida, es vital mantenerse conectado con ese misterio. Aunque uno pretenda saber, no puede apartarse del misterio, porque el misterio es también la fuente de toda la vida. Así que negar el misterio es lo peor que uno puede hacerse a sí mismo. En cambio, permanecer abierto a ese misterio y estar cómodo con no saber la mayoría de las cosas, dejando al margen las cosas que permiten operar en la vida diaria, como saber subirse a un tren o tomar un taxi, marcar un número de teléfono o saber operar con los distintos dispositivos electrónicos y muchas cosas más que es necesario saber hoy en día. Aparte de todo esto, para las cosas realmente importantes es preferible estar en el estado de no saber o mantenerse
en una consciencia no conceptual, especialmente en las relaciones con otros seres humanos. En esos casos es preferible decir: ni siquiera quiero entenderte, te permito ser quien eres, y sé que en tu esencia eres uno con mi esencia, porque estamos más que conectados. Y eso es suficiente al conocer a alguien, no se necesita más. No es necesario conocer su historia para saber quién es la otra persona. Eso no importa en absoluto. En realidad, hay dos tipos de conocimiento con el que la mayoría de las personas se identifican. El primero es el conocimiento conceptual, el que se comprende a través de conceptos mentales. Lo que mucha gente no conoce es el segundo tipo, el conocimiento directo que opera sin ningún tipo de concepto. Por ejemplo, cuando uno camina por un bosque, puede aplicar conocimientos conceptuales al observar los árboles y saber cómo se llaman, al igual que al observar los distintos fenómenos del bosque. Todos los bosques del mundo son distintos, y en cada uno de ellos suceden cosas maravillosas que en otros no suceden. Esto puede hacerse también al observar a los animales, los pájaros, las ardillas, las mariposas, y así sucesivamente. Este es un nivel de conocimiento del bosque que no es muy profundo, solo es conceptual y se basa en lo mental. Otra forma de verlo es cuando no se interpreta nada de lo que se ve y simplemente se contemplan los árboles, los animales y las plantas sin nombrarlos mentalmente, sin etiquetarlos. Desde el punto de vista del conocimiento conceptual o mental, parecerá como si se hubiera abandonado todo conocimiento, porque si no se nombra en la mente, ¿qué sabe uno? Desde un punto de vista conceptual, no sabe absolutamente nada. Y sin embargo, es entonces cuando uno puede relacionarse con la vitalidad del bosque y de cada ser que habita en él, mucho más profundamente de lo que podría hacer a través del nivel conceptual de conocer. Cuando las personas salen a pasear al bosque, tienen dos opciones: verlo a través de la mente o modo conceptual, o incluso tener la mente en algún otro lugar, pensando en lo que se hará más tarde, o en los problemas que uno tiene y estando totalmente ausente, o dejarse llevar y simplemente observar sin pensamiento alguno. A los observadores de aves les encanta interpretar y tomar nota de todos los pájaros que ven, y eso está bien, porque hay un lugar para ese tipo de conocimiento. Pero si uno se queda atrapado en eso únicamente, pierde algo mucho más importante. Pierde el conocimiento más profundo, que ciertamente no es el conceptual. Ese maravilloso conocimiento profundo solo aparece cuando se deja de nombrar, y esto significa que uno está abierto al misterio del bosque, al misterio de la vida. Significa que ya no finge, porque aunque se llame conocimiento o ciencia, ¿qué es lo que sabe uno en realidad? Incluso si mirara más profundamente, no sería capaz de poder ver la vida que hay en aquello que observa. Ningún científico sabe realmente lo que es la vida. Solo saben cómo se manifiesta,
pero nadie ha encontrado la vida todavía. La vida es el misterio. Nadie sabe qué es la consciencia. Los científicos ni siquiera mencionan la palabra consciencia. Ni siquiera los grandes pensadores recaban en esta cuestión. Simplemente no les interesa. Existen cientos de miles de libros científicos en los que ni una sola vez se ha escrito la palabra consciencia, y ese es el mayor misterio de la vida. El hecho de que exista la consciencia y que es posible percibir el universo no se menciona en ningún libro científico que se precie, y esto sucede porque los científicos no saben qué hacer con el término consciencia. Pero volvamos al bosque. Al entrar en ese mundo tan especial y preferencia de este canal que transmite para nosotros, no es necesario nombrar cada cosa que se ve, sino simplemente percibir la totalidad y variedad de elementos que allí pueden apreciarse. A veces puede percibirse una sola cosa, una pequeña flor, una brizna de hierba, una rama, un árbol en particular, los diferentes tipos de lecho o musgo. En algunas partes del mundo existen cientos de tipos distintos de musgo, por ejemplo, y eso tiene que ver con el conocimiento conceptual. Pero también es posible solo mirar el musgo, observarlo atentamente y a continuación observar el bosque al completo. Al observarlo, solo es posible percibir el campo de energía que emite. Tiene vida, está impregnado de algo, está impregnado de pura vida, y eso es posible sentirlo. Es una forma de conocer el bosque de manera no conceptual, no mental, y entonces se conoce de la misma forma en la que puede conocerse uno mismo. Al conocer el bosque y percibir que se está totalmente conectado con él, es posible sentir esa profunda conexión que existe entre ambos, así como la consciencia que hay en cada uno de vosotros. Al caminar por el bosque y ser conscientes de él, el mismo bosque toma consciencia de sí mismo, y esto sucede a causa de esa conexión que existe entre la persona que lo observa sin pensamiento alguno y el propio bosque. Los seres humanos estáis conectados con todo, no estáis separados de la totalidad. Y entonces, de repente sucede algo maravilloso. Una persona con un nombre y una fecha de nacimiento ha trascendido su yo personal y se ha convertido en un alimento de consciencia a través del cual el bosque toma consciencia de su propia santidad, belleza y vivacidad. Es maravilloso saber que sólo observando una planta o un animal, éste toma consciencia de sí mismo, y es así como se ayuda a su evolución. Es así como le podéis ayudar a ganar en consciencia de sí mismo. Así que no tengáis miedo, adentraos en vuestro maravilloso mundo de la forma y percibid las cosas, percibid todo aquello que os rodea sin pensamiento, y entonces viviréis de una manera casi mágica, porque la vida comenzará a colaborar con cada uno de vosotros y todo será un poco más sencillo. Agradecemos vuestra presencia
e interés por este maravilloso camino de apertura de la consciencia. Bendecidos seáis todos y hasta pronto.